En el corazón de Windsor, bajo la luz parpadeante de las velas, el rey Carlos desplegó una carta que había permanecido sellada durante décadas. El sobre estaba marcado con la propia letra de Diana. Para mis hijos, solo cuando sea el momento. Ese momento había llegado. Mientras Carlos leía en voz alta, su voz se quebró. El último deseo de Diana no era solo un mensaje. Era una confesión. Una verdad tan poderosa que rompió el silencio entre padre e hijos. El rostro de William palideció. Harry tembló. Y entonces se rompieron. No como miembros de la realeza, sino como hijos que lloraban a la madre que nunca pudo despedirse hasta ahora. Su verdad lo cambió todo. El momento de la verdad. La tenue luz de las velas parpadeaba sobre el antiguo papel tapiz del salón más antiguo de Windsor, proyectando largas, inquietantes sombras que danzaban como fantasmas del pasado. Era tarde, mucho después de que el palacio se hubiera aquietado, pero dentro de estas paredes, el silencio no era pacífico. Era sofocante. Una presión casi insoportable flotaba en el aire. El rey Carlos se sentó solo en un sillón de terciopelo con respaldo alto, envejecido más por la carga que por el tiempo. Su rostro estaba cansado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el único objeto que había permanecido sellado durante décadas. Una carta ligeramente amarillenta en los bordes, pero aún crujiente. En el frente, con una letra inconfundible, había una sola línea. Para mis hijos. Solo cuando sea el momento. Y ahora, finalmente, ese momento había llegado. Frente a él, estaban sentados el príncipe William y el príncipe Harry, sus posturas rígidas, sus ojos fijos en su padre, con partes iguales de sospecha y preocupación. Carlos se aclaró la garganta 2 veces y desplegó la carta. El papel crujió suavemente, su sonido amplificado por la absoluta quietud de la habitación. Su voz ya estaba vacilando cuando leyó la primera línea. Se merecen la verdad, incluso si duele. Las palabras no eran amargas. Eran maternales, firmes pero gentiles. La voz de Diana cobró vida en esa habitación, hablando de amor, de maternidad, de decisiones tomadas con dolor, pero con esperanza. Sus frases pintaron una imagen de una mujer que era fuerte, herida y decidida a proteger a sus hijos, incluso desde el más allá. Mientras Carlos continuaba, William se inclinó hacia adelante. Su pálido rostro estaba inexpresivo al principio, pero su mandíbula se tensó. Harry no se movió, sus ojos vidriosos mirando fijamente la chimenea como si las llamas pudieran quemar la verdad. Carlos llegó a las últimas líneas. Que esta verdad los una, no los rompa. Y así, todo se derrumbó. La cabeza de William cayó. Lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. Harry parpadeó rápidamente, su labio inferior temblaba mientras apartaba la mirada. Nadie se atrevió a respirar. Este no era un momento de formalidad real. Era crudo, era real y era desgarrador. La monarquía siempre se había basado en una base de silencio, discreción, tradición, control. Pero esta noche, a la suave luz de las velas, la voz de Diana lo hizo añicos todo. Y en su lugar, dejó a sus hijos cara a cara con lo único que nunca se les había permitido. La verdad sin filtros. Hermanos en el dolor. La carta se deslizó de la mano de Harry como un recuerdo que se desvanecía. Flotó lentamente hasta el suelo, aterrizando silenciosamente sobre la ornamentada alfombra persa debajo de ellos. Pero para Harry, el sonido que hizo resonó como un trueno.
No podía moverse. Su cuerpo se había puesto rígido, como si estuviera congelado en el tiempo. A su lado William dejó escapar un aliento tembloroso. Sus ojos estaban rojos y sus manos estaban apretadas en puños. Quería mantener la compostura por el bien de Harry, pero la voz de Diana había abierto algo dentro de él que no había sentido desde su funeral. «Esto no puede ser real», susurró. Las palabras apenas salieron de su garganta antes de quebrarse. Habían vivido bajo su sombra toda su vida. La princesa de los corazones, el ícono, la madre que todos lloraron. Pero en este momento, Diana no era un símbolo. Era solo su mamá. Y su honestidad era más poderosa que cualquier tributo público. La frase que más profundo caló seguía resonando en sus oídos. «He llevado esta verdad sola. Ahora es vuestra». Eso no era un regalo. Era una carga, y ahora les pertenecía a ellos. Harry se volvió hacia William, repentinamente inestable. Extendió la mano, no para aparentar, sino por desesperación. Necesitaba algo, cualquier cosa, a lo que aferrarse. William no dudó. Rodeó a su hermano menor con un brazo y lo acercó. Sus hombros se juntaron. No se necesitaron palabras. Por un momento, no eran de la realeza. No eran futuros reyes ni herederos suplentes. Eran dos hijos de pie al borde de una verdad que ningún niño debería tener que escuchar jamás. Harry dejó escapar una respiración lenta y jadeante. No era solo dolor. Era incredulidad, confusión y angustia. Todo en uno. William le apretó el hombro. Ese simple gesto silencioso decía mucho. Habían perdido a Diana una vez. Ahora, de alguna manera, sentían que la estaban perdiendo de nuevo. Pero, a diferencia de antes, no estaban solos. En ese momento tranquilo y doloroso, la sangre no importaba. Los títulos no importaban. Lo que importaba era el vínculo que compartían, el que su madre siempre había querido que protegieran. La asombrosa confesión de Carlos. El aire en la habitación cambió de nuevo, más pesado, más denso. El silencio después de las palabras de Diana fue ensordecedor. Carlos no se movió de inmediato. Se quedó inmóvil, mirando la llama parpadeante en el hogar, como si contuviera la respuesta a toda una vida de silencio. Entonces, en voz baja, comenzó a hablar. «Siempre os he amado como a mis hijos», dijo Carlos, con la voz temblorosa. «Pero la verdad es que vuestra madre llevaba algo más profundo de lo que sabíamos». William se puso rígido. Harry parpadeó con fuerza, fijando sus ojos en su padre. Carlos respiró hondo. Parecía cansado, más cansado de lo que jamás lo habían visto. Continuó. Habló de conversaciones privadas, susurros compartidos a la sombra de su matrimonio en ruinas. Recordó cómo Diana una vez se acercó a él, con la voz temblorosa, los ojos llenos de culpa, y dijo las palabras que lo perseguirían durante años. «¿Y si Harry no es tuyo?» No había reaccionado con furia. No la había acusado. Simplemente había escuchado porque en ese momento su matrimonio ya estaba roto y Diana estaba cayendo en espiral, emocionalmente aislada y desesperada por consuelo. Carlos admitió que nunca pidió pruebas, nunca exigió respuestas. «La paternidad», dijo suavemente, «está en el corazón, no solo en la sangre». Fue lo más humano que jamás había dicho. No se lo había dicho a la prensa. No se lo había dicho a la reina. Había enterrado la duda, eligiendo amar a Harry como siempre lo había hecho porque el amor, por una vez, importaba más que la imagen. Pero esta noche,
Con las palabras de Diana horas a la vista, ya no podía guardar ese secreto. No se estaba defendiendo. Se estaba confesando. Y cuando su voz vaciló una vez más, Carlos finalmente dejó caer el muro. No como un rey, no como un heredero, sino como un hombre, un marido que fracasó, un padre que lo intentó, un miembro de la realeza que aún cargaba con una culpa que ninguna corona podría borrar jamás. Y por fin sus hijos lo vieron no como el hombre detrás de la monarquía, sino como el hombre que Diana dejó atrás. El mensaje secreto de la carta. Los dedos de William temblaron al desplegar la segunda parte de la carta, una porción cuidadosamente pegada detrás de la primera página. Era más vieja, más delgada y estaba ligeramente manchada. Sin embargo, las palabras en la inconfundible letra cursiva de Diana eran lo suficientemente agudas como para cortar décadas de silencio. Estaba perdida. Era humana. Pero fue el amor lo que los crió. Harry no se movió. Miró a la distancia, perdido en una niebla de pensamientos que se negaban a asentarse. Carlos se sentó inmóvil, una estatua de culpa. William leyó en silencio. Sus labios se entreabrieron ligeramente, inhalando cada palabra como si fuera oxígeno y veneno a la vez. Esta sección no trataba de hechos ni declaraciones. No era una respuesta. Era una explicación. Diana no nombró a un padre. No reclamó ni negó la paternidad. Lo que ofreció, en cambio, fue la dolorosa verdad de una mujer dejada sola, emocionalmente abandonada en la cima de su sufrimiento. Finales de la década de 1980 habían sido brutales. Entre la presión del palacio, la tortura mediática y un matrimonio en ruinas, había caído en sí misma y había encontrado a alguien que la viera. Describió a James Hewitt como un momento apacible en una tormenta de la que no podía escapar. No fue una traición. Fue una bocanada de aire. Diana lo dejó claro. No sé qué es verdad en el cuerpo, pero sí conozco el alma. Carlos es su padre. Esa línea lo cambió todo. No estaba destrozando un legado. Estaba defendiendo el vínculo. Quería que sus hijos entendieran que el amor y la paternidad no estaban limitados por el ADN. Quería que supieran que siempre habían sido apreciados. Su súplica final estaba grabada con tinta poderosa. Que los chicos sepan que la verdad nunca es traición. Y esa más que cualquier otra línea explicaba por qué esta carta había permanecido oculta durante tanto tiempo. No porque fuera vergonzosa, sino porque era demasiado humana, demasiado vulnerable, demasiado real. Ahora que sus hijos eran mayores, su voz ya no estaba silenciada. La verdad se encontraba en medio de la habitación, como una tormenta que ninguno de los dos podía evitar. William bajó la carta lentamente. Harry aún no se había movido. La verdad había sido entregada, pero su llegada tuvo un coste. El mundo destrozado de Harry. Harry se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo de mármol. No miró a Carlos. No le dijo una palabra a William. Simplemente caminó hacia las pesadas puertas dobles. Se detuvo por un momento y luego dijo en voz baja: «Ella nunca me dijo esto. ¿Por qué ahora?» Su voz era baja, casi tranquila, pero el temblor debajo era inconfundible. Nadie respondió, no porque no les importara, sino porque no había una buena respuesta. Carlos bajó la mirada, avergonzado. William se movió en su asiento, sin estar seguro de si debía seguirlo. Pero Harry no esperó. Abrió la puerta y se fue. El pasillo de afuera era más frío, más silencioso. El tipo de silencio que grita.
Caminó sin rumbo fijo, pasando por retratos de antepasados con los que nunca se sintió conectado. Ecos de títulos y deberes que lo habían perseguido desde su nacimiento. Esta no era la primera vez que Harry cuestionaba su lugar. Durante años, crueles rumores lo siguieron. Su cabello rojo, su temperamento feroz, su distancia del protocolo real. La gente susurraba que no se parecía a Carlos, que Diana lo había protegido de manera diferente, que siempre había sido el repuesto por una razón. Había pasado años tratando de construir algo propio, lejos de los muros del palacio, lejos de las exigencias de la monarquía. Y sin embargo, una carta de su madre lo destrozó todo. No fue una traición. Fue algo peor. Incertidumbre. ¿Quién era él si su identidad se basaba en una posibilidad, no en una certeza? ¿Quién era él si Diana, la única persona en la que confiaba por encima de todo, nunca encontró el coraje o el tiempo para decirle esto a la cara? El dolor se convirtió en silencio, el silencio en rabia, y la rabia finalmente se disolvió en una especie de entumecimiento que no podía describir. Afuera, en un frío corredor de oro y sombras, el príncipe Harry lloró, no por su madre, sino por las palabras que nunca pudo decir en persona, la respuesta protectora de William. De vuelta en el salón, el aire se había vuelto a aquietar, pero no pacífico. La puerta por la que Harry acababa de pasar se cerró con una finalidad que perforó la habitación. William se quedó en silencio, con los nudillos blancos mientras agarraba la carta. La segunda página todavía temblaba en sus manos. Se volvió hacia Carlos, no con deferencia, no como un príncipe, sino como un hermano que protege algo sagrado. ¿Por qué ahora?, preguntó, con la voz áspera por la emoción. ¿Por qué te daría esto a ti y no a nosotros? Carlos abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Y así William presionó de nuevo, acercándose. No solo está confundido, está roto. Has destruido algo sagrado esta noche. Debajo de su ira, sin embargo, no había odio, solo dolor. El peso de los años se derrumbó sobre sus hombros. No solo se le había encomendado la tarea de proteger a una nación, sino que ahora tenía que proteger a su hermano de una verdad que no pidieron y no querían. William se giró para echar un vistazo a la silla que Harry había dejado vacante. Todavía se sentía cálida. Hemos llevado su nombre, su legado, su dolor. Ahora también llevamos esto. Su voz se quebró y tuvo que parpadear con fuerza para detener más lágrimas. Pero entonces, lentamente, algo cambió en su expresión. Volvió a mirar la carta, a la línea que resonaba más fuerte. Que los chicos sepan que la verdad nunca es traición. William entendió. Diana no quería dividirlos. Quería liberarlos del secreto, de la ilusión, del exilio emocional. No quería que se rompieran. Quería que se unieran por la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesa. Luego se volvió hacia Yog. Firmeza. Voy a buscarlo. Porque la verdad no cambió el amor. Lo puso a prueba. Y William no iba a dejar que ganara. La vergüenza privada de Carlos. Dejado solo en el gran salón, Carlos se hundió lentamente en el profundo sillón de terciopelo detrás de él, su columna vertebral ya no recta, sus dedos temblando ligeramente, sus hombros caídos. Los detalles dorados de la habitación,
Retratos, candelabros, muebles centenarios. No ofrecían consuelo. Eran solo recordatorios de todo lo que se esperaba que fuera. Su corona no estaba en su cabeza, pero el peso de ella, el legado, el silencio, las elecciones nunca se habían sentido más pesados. Miró la mesa donde estaba la carta de Diana. Tan pequeña, tan simple, y sin embargo, había que abierto décadas de silencio en una sola hora. Pensé que estaba haciendo lo correcto, susurró en la quietud. Recordó esa noche, aquella en la que Diana lo había mirado con ojos más cansados que enojados. Ella no gritó. Ella no acusó. Ella simplemente dijo lo que temía. ¿Y si Harry no es tuyo? Él había sabido de la aventura. Eso no fue una sorpresa. Lo que lo había destrozado entonces fue la honestidad, la tranquila desesperación en su voz. Ella no estaba tratando de culparlo. Estaba explicando lo perdida que se había vuelto. Y en ese momento, él había tomado una decisión real, una decisión protectora, de no decir nada. Se dijo a sí mismo que era por los niños, que plantear preguntas sobre la paternidad lo arruinaría todo, que podría amar a Harry igual, tal vez más si nunca lo supiera con certeza, que algunas verdades no servían a nadie. Así que lo enterró. Llevó el secreto solo, permitiendo que el mundo creyera el cuento de hadas, mientras observaba en privado cómo las grietas se hacían más profundas año tras año. Pero ahora ese silencio se había convertido en veneno. Lo que él pensó que era protección se había convertido en una herida. La misma verdad que trató de enterrar ahora estaba expuesta e imperdonable. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas como un hombre esperando ser juzgado. «Tal vez si hubiera estado allí más», murmuró. «Esto nunca habría sucedido si no hubiera estado tan enfocado en el deber, en la imagen, en ser el hombre que el país necesitaba en lugar del padre que sus hijos merecían». Una lágrima se deslizó por su mejilla. Luego otra, no del tipo que se derrama para las cámaras o el protocolo. Estas eran diferentes. Eran del tipo silencioso, sofocante, que viene cuando un hombre se da cuenta de que sus hijos tal vez nunca vuelvan a confiar plenamente en él. No porque mintió, sino porque permaneció en silencio durante demasiado tiempo. Por primera vez en su vida. No como rey, sino como padre. Carlos se sintió como un extraño en su propia familia. Y esta vez no sabía si alguna corona podría ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Legado público y dolor privado. Fuera del palacio el mundo seguía girando. Pero por dentro, la historia se estaba moviendo bajo sus pies. La revelación no solo sacudió a la familia, envió ondas de choque a través de los cimientos de la propia monarquía. Los ayudantes del palacio se apresuraron a entrar en las trastiendas, tratando de evaluar lo que esta carta significaba para las relaciones públicas. ¿Deberían publicarla? ¿Deberían negar que alguna vez existió? ¿Podrían enmarcarla como el dolor personal de Diana en lugar de un escándalo? Carlos, todavía mirando al fuego, sabía que el daño ya estaba hecho, porque las palabras de Diana no eran solo sobre la paternidad, eran sobre vulnerabilidad, humanidad, una verdad que la monarquía siempre había evitado. Para William y Harry, la decisión se avecinaba en grande. ¿Deberían permanecer en silencio y preservar la corona o hablar y honrar a su madre? La imagen de la corona había sido moldeada por siglos de tradición, pero ahora estaba en manos de dos hijos afligidos. La intención de Diana aclarada. Más tarde esa noche, William encontró algo que Carlos no había notado.
una página doblada escondida detrás de la carta. Era más suave, más antigua, escrita a mano con una tinta ligeramente diferente. Era la segunda voz de Diana. Carlos siempre fue su padre, decía, pero se merecen saber la verdad, porque las mentiras engendran distancia. Explicó sus temores. ¿Qué pasaría si algo le sucediera y se quedaran sin claridad? ¿Qué pasaría si las preguntas algún día se volvieran más fuertes que las respuestas? Que esto quede entre ellos, escribió. No el mundo. Diana no estaba tratando de destruir nada. Estaba tratando de preservar lo único que importaba, la conexión. Quería que sus hijos pudieran mirarse a los ojos y saber que fuimos criados en el amor. Y el amor todavía cuenta. Su súplica no era para los titulares, era para la curación. Y redefinió todo. Los hermanos se reencuentran en el dolor. William encontró a Harry en el balcón del palacio, de pie solo bajo las estrellas. Por un momento no dijo nada. Solo se unió a él, hombro con hombro. Harry habló primero. «Ya ni siquiera sé quién soy». William respondió en voz baja. «Eres mi hermano. Eso nunca va a cambiar». Regresaron al salón, uno al lado del otro. Recogieron la carta y leyeron juntos la página final. Sin títulos, sin deberes, solo dos hijos aferrados a lo último que su madre les había dado. Hablaron de su risa, de cómo bailaba en la cocina, de las veces que los sacaba a escondidas después de la hora de acostarse. Esos recuerdos, reales, intactos, los anclaron. Ella nos crió en el amor, dijo finalmente Harry. Y ese amor no necesitaba una prueba de ADN. La tormenta no había terminado, pero la carta había hecho su trabajo. Los había traído de vuelta el uno al otro, porque, en verdad, no se rompieron. Se aferraron. Tormenta mediática y pública. Al amanecer sobre el palacio de Buckingham, la noticia ya se había filtrado fuera de sus puertas. Los susurros de una carta privada se habían filtrado a la prensa, y por la mañana los titulares resonaban en todos los tabloides y pantallas de televisión. El secreto de Diana revelado. ¿Era Harry el hijo de Verles? La carta que podría sacudir el trono. La curiosidad pública se convirtió en obsesión pública. Los comentaristas reales llenaron cada segmento, diseccionando cada posibilidad. ¿Era real esta carta? ¿Qué dijo realmente Diana? ¿Podría esto afectar la sucesión? Y, lo que es más importante, ¿por qué ahora? Las redes sociales se encendieron como un reguero de pólvora. La carta de Diana fue tendencia mundial. Algunas publicaciones fueron de apoyo, calificando la verdad como largamente esperada. Otros acusaron al palacio de traición, explotando la memoria de Diana para el control de daños. Las teorías de conspiración enterradas durante mucho tiempo volvieron repentinamente a ser convencionales. La simpatía pública permaneció con Diana. Eso era inquebrantable. Muchos la elogiaron por su coraje al dejar atrás tal verdad para sus hijos. Pero la reacción también fue fuerte. Las preguntas sobre el estado de Harry resurgieron cruelmente, a pesar de que Diana nunca confirmó nada. El tribunal de la opinión pública no tuvo paciencia para los matices. Detrás de los muros del palacio, el equipo de crisis de Carlos se apresuró. Las reuniones de control de daños se llevaban a cabo cada hora. Pero la carta había hecho lo que ningún escándalo o entrevista había logrado. Expuso las líneas de falla emocionales dentro de la familia real. Y ahora la monarquía ya no podía esconderse detrás de la historia. El pasado estaba llamando con fuerza. El debate sobre la sucesión se reaviva.
No pasó mucho tiempo antes de que los expertos constitucionales y los historiadores reales intervinieran. Algunos descartaron la carta por completo, argumentando que el ADN no tenía cabida en la línea de sucesión. La legitimidad no es biología, declaró un experto. Es la voluntad del soberano y la aceptación del pueblo. Pero otros no estaban tan seguros. En todo el Parlamento, las conversaciones silenciosas se volvieron tensas. Si la fe pública en el linaje se vio sacudida, ¿qué significaba para el futuro de la corona? Algunos políticos en privado presionaron por una revisión, no del título de Harry, sino de cómo se manejaba la herencia real a puerta cerrada. Dentro del palacio, William se mantuvo firme. «Es mi hermano», le dijo a un alto funcionario. «Fuimos criados como príncipes. Eso es lo que somos». Carlos se hizo eco del sentimiento en una rara declaración privada. «Harry siempre será mi hijo. Nada cambia eso». Aún así, la incertidumbre persistió. No legalmente, sino emocionalmente. ¿Estaba el público listo para separar el título de la verdad? Harry permaneció en su mayoría en silencio, negándose a las entrevistas, manteniéndose fuera de la vista del público. Su ausencia solo alimentó la especulación. Pero los allegados afirmaron que no estaba huyendo. Se estaba curando. Lejos de las cámaras, se estaba reconectando con su esposa, sus hijos, su sentido de identidad. La corona técnicamente estaba intacta, pero su armadura emocional nunca había parecido más frágil. El regalo final de Diana. Pasaron semanas, pero el eco emocional de esa carta nunca se desvaneció. Finalmente, Carlos convocó otra reunión en Windsor. Sin prensa, sin ayudantes. Solo él, William y Harry. La carta ahora descansaba dentro de un archivo familiar privado. No sellada, sino respetada. No la volvieron a leer en voz alta esta vez. No necesitaban hacerlo. Cada palabra ya se había grabado en la memoria. Carlos, más moderado que nunca, colocó una sola mano sobre el hombro de cada hijo. Sin grandes discursos, sin actuación. Solo presencia. Y en ese silencio, algo tácito pasó entre ellos. Un acuerdo para no dejar que esta verdad los dividiera. Más tarde esa noche, William y Harry caminaron solos por los jardines del palacio. Se rieron suavemente, recordando la terquedad de Diana, su risa salvaje, su compasión. «Ella quería que lo supiéramos», dijo William, «pero no quería que cambiara la forma en que nos amábamos». Harry asintió. «Entonces no lo hará». Cuando se abrazaron en la puerta, no fue para las cámaras ni para la tradición. Fue para ellos. Fue para ella. El mensaje final de Diana no estaba destinado a exponer. Estaba destinado a liberar. Y en esa libertad, dos hermanos se reencontraron. Su último deseo había hecho lo que el protocolo real nunca podría. Les recordó quiénes eran. Antes de los títulos, antes del deber, solo hijos, y aún sus niños. El último deseo de Diana no estaba destinado al mundo. Estaba destinado a sus hijos. Al revelarlo, el rey Carlos no solo expuso secretos, reavivó el dolor, el amor y el dolor tácito. Y mientras William y Harry lloraban juntos, quedó claro que su voz aún los guía incluso desde más allá de la tumba.